Buenas noches a todos. Estamos nosotros trabajando sobre esta temática que se llama, el título del estudio se llama Conocer a Dios. Y les vuelvo a recordar siempre, porque es fundamental entender el propósito del estudio. El propósito del estudio es que nosotros tengamos un conocimiento de Dios mucho más escritural y no tan sentimental, ¿ya? Nuestras relaciones con el Señor, cuando no están mediadas por la palabra de Dios, tienden a ser relaciones sentimentales, ¿no es cierto? Y en ese mismo concepto nosotros quizás hemos acostumbrado a tener una visión muy horizontal del Señor, ¿no es cierto? Y no realmente la verticalidad que tiene, y con todo lo que tiene, con todo lo que es, y cómo así, ¿no es cierto?, Él nos ha salvado por el puro efecto de su voluntad. Entonces, dentro del conocer a Dios, por supuesto que está tratar en profundidad el tema de los atributos. ¿Y por qué los atributos? Porque teológicamente es lo que nosotros nos va a enseñar realmente quién es Dios, para tener una dimensión, vuelvo a insistir, más escritural. Por supuesto, el Dios inmutable significa que no cambia ante cualquier evento o situación. Y el tema de la soberanía de Dios es lo que hemos estado viendo este último tiempo, que nos ha llevado varios miércoles, pero obviamente la razón es que es un tema profundo, y aun cuando le hemos dedicado varios miércoles, no vamos a poder probablemente dar todo el ancho de lo que el tema es. Sin embargo, ya con lo que hemos aprendido, nosotros tenemos una idea clara acerca de lo que es el concepto de la soberanía de Dios, porque el concepto de la soberanía de Dios es total. Nunca ha sido parcial en ninguna de las cosas que ocurren en este mundo, ni menos en la vida de nosotros. Ahora, el entendimiento o el procesamiento, mejor dicho, de esta información que estamos recibiendo pasa inevitablemente por un sistema mental, cerebral disminuido, ¿no es cierto?, limitado. Por lo tanto, hay cosas que nosotros no están al alcance de hacerlos entrar en nuestra lógica humana, ¿ya? Lo que no significa que es una concepción dogmática. Vimos, ¿no es cierto?, la soberanía de Dios en la creación, sobre la humanidad, de manera especial, ¿no es cierto?, sobre los gobiernos, sobre la salvación. Vimos algo también del concepto de soberanía y libre albedrío, y la doctrina que afirma esta doctrina de la soberanía de Dios. La primera de ellas es la inhabilidad total de nosotros como seres humanos, ¿ya? Eso es fundamental, la inhabilidad total de nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque efectivamente la Biblia nos dice que el ser humano está muerto en delito y pecado, y la palabra muerto es una palabra absoluta. No está el hombre enfermo, no está el hombre herido, el hombre está muerto, el ser humano está muerto espiritualmente. Por lo tanto, es imposible que en tal condición pueda hacer algún ejercicio efectivo para alcanzar esa salvación. Por lo tanto, la imputación de la salvación es un acto de la gracia de Dios. No es un acto de la fuerza ni de las obras nuestras. Hemos visto todos estos pasajes y hay muchísimos más. ¿Por qué? Porque yo quiero que nosotros tengamos claridad de que la doctrina de la elección, así como la doctrina que vamos a ver hoy día, la doctrina de la inhabilidad humana, la doctrina de la elección, la doctrina que vamos a ver hoy día, que es la salvación que no se pierde, ¿no es cierto?, son doctrinas que están a lo largo de toda la Escritura. No son pasajes aislados o que haya que buscar mucho para encontrar estas doctrinas en cada uno de ellos. Otra vez la inhabilidad total del hombre. Dijimos, ¿no es cierto?, que la parábola de la oveja perdida era la búsqueda del Señor por medio de su evangelio de aquellas ovejas que todavía no saben que son ovejas, pero que van a oír su voz y van a entrar a este redil. La parábola del hijo pródigo es la parábola para el cristiano que por alguna razón se aleja un tiempo. Vimos la semana pasada la respuesta a la maravillosa gracia de Dios, ¿ya? ¿Por qué creo en la Biblia? También es Dios quien nos da esta revelación. Y el ejemplo más claro que pusimos fue la revelación que recibió el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Cuando Pedro declara correctamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo le responde que es bienaventurado porque esa revelación no nació de él, sino que le vino de Dios, ¿ya?
Lo mismo, nosotros, ¿por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué amamos la Biblia? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Y por qué entendemos la Biblia? Es porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y la palabra es la verdad. Bien. Hoy día vamos a ver otra maravillosa doctrina, que es la seguridad de la total, plena, absoluta, completa e imperdible salvación. ¿Ya? Una de las doctrinas más discutidas, equivocadamente discutidas, es la doctrina de la salvación. Y quiero brevemente hacer un análisis muy breve de carácter histórico. Esto es un conflicto que nace a partir del periodo de la Reforma, porque antes de eso nunca la historia registra conflicto en cuanto a si la salvación se perdía o no. Digamos, la discusión teológica de la pérdida de la salvación o no es una discusión que se inicia por allá por el 1500, en la época de los reformadores, cuyos padres de la Reforma eran todos ex católicos, ex monjes, ¿no es cierto? Entonces hubo uno que se llamó Jacobo Arminio, un reformador, pero un reformador y padre de lo que se llama hoy día, y en ese tiempo también, el humanismo cristiano. ¿Qué plantea el humanismo cristiano? En términos generales, plantea de que efectivamente el ser humano es actor preponderante en el proceso de salvación y de mantención de su salvación. Esto es la base del romanismo y es la base de muchas doctrinas evangélicas actuales, donde existe este tipo de conflicto, ¿ya? Y hubo otro reformador que se llamó Juan Calvino, y Juan Calvino planteó, ¿no es cierto?, lo contrario, lo que dice la Escritura. El concepto arminiano es básicamente un concepto filosófico, donde no es que Arminio refutara la Escritura, sino que no aceptaba la Escritura, desde el punto de vista de que la Escritura dice que estamos muertos en delito y pecado, de que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el concepto de imposibilidad era lo que Arminio no aceptaba, y por eso es que él es el padre del humanismo cristiano. El humanismo cristiano es una concepción filosófica, pero a la vez es una contradicción desde el punto de vista bíblico, porque humanismo y cristianismo no pueden estar a la misma altura ni son complementarios. Cristo salva a la humanidad, pero no trabajamos juntos en la salvación, ni en la mantención de la salvación, ni en la glorificación a través de la salvación. ¿Ya? ¿Está claro eso? Entonces, se los comento porque el origen, vuelvo a insistir, este conflicto se desarrolla a la luz de estos grandes reformadores. Por supuesto que tenemos a Lutero. Lutero básicamente siguió la misma línea de Calvino o viceversa, ¿no es cierto? Lutero le imprimió principalmente el carácter bélico a la reforma, ¿no es cierto?, a través de la imposición en muchos casos, al igual que Calvino. Pero en conceptos filosóficos, aquí es donde se desarrolla esto. El catolicismo romano es netamente basado en Jacobo Arminio. Hubo otro reformador que se llamó Erasmo de Rotterdam. Él era un pastor protestante. Sin embargo, Erasmo de Rotterdam también se afilió básicamente con la idea de Arminio. ¿Ya? Entonces, traigo a colación un poco acerca de la historia de la Reforma, porque obviamente es aquí donde surge el conflicto. Antes no había surgido nunca el conflicto en la Escritura o a través de la Escritura. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden buscar en la historia, es muy bonita, es muy interesante, ¿no es cierto? Y habla también de la grandeza de estos hombres que se levantaron en oposición a un sistema totalitario, con una valentía realmente que solamente Dios puede dar, ¿ya? Pero obviamente como hombres y con una influencia y una cultura gigantesca detrás de ellos, principalmente una cultura católica, había aspectos que rayaban principalmente en esa concepción también. ¿Estamos? Porque la doctrina de la seguridad de la salvación no le pertenece a Calvino ni a Lutero,
la doctrina de la seguridad de la salvación es una doctrina que siempre ha estado en la Escritura. Desde el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 2:9 dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Fíjense que esta palabra salvación que ocupa Jonás acá, existen como una especie de tres tiempos en el hebreo. Un tiempo presente, o sea, un futuro inmediato, un futuro, por decir, a mediano plazo, y un futuro a largo plazo. La palabra que usa para salvación aquí en Jonás no es ni inmediato ni a mediano plazo, por lo tanto no tiene que ver con la salvación del pez que se tragó. Tiene que ver con una salvación que ya se vislumbraba al final de los tiempos. Eso es lo que está diciendo Jonás, ¿ya? La salvación viene de Jehová. No se olviden que todos los profetas del Antiguo Testamento tenían una visión casi nula de lo que venía más adelante. Ellos hablaban en su gran mayoría de cosas que no entendía y que tampoco en vida nunca llegaron a ver. Romanos 3:23 al 25. Aquí ya nos vamos a meter en el concepto de la doctrina de la seguridad de la salvación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primero que nada dice, todos pecamos y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Es una condición absoluta. Estamos muertos en delito y pecado. Estamos imposibilitados nosotros de hacer algo por nuestra salvación, y es más aún, en un corazón totalmente depravado, el ser humano sin Dios ni siquiera lo quiere. ¿Ya? Pero dice que, a continuación, el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su sangre. Pausa. Entonces, se nos ha imputado justicia, es decir, somos declarados justos. Justos delante de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue la propiciación por nuestros pecados. La propiciación. El mismo libro romano dice que incluso alguien podría osar morir por alguien bueno. Pero esa parte no tiene utilidad en la salvación. Aunque alguien, un ser humano, aparte de Jesús, quisiese haber muerto por ti, él podría haber sido sustituto, pero no propicio. Gran mártir. Claro. La gracia de Jesús, por decirlo de alguna manera, es que no solamente fue un sustituto, sino que fue propicio. Entonces, propicio significa que era no solamente sustituto, sino que el sustituto correcto, adecuado, el único acepto delante del Padre. Por lo tanto, vemos que nuestra salvación es una imputación de justicia absolutamente gratuita e inmerecida. O inmerecida y gratuita, como queramos ponerlo. Y dice que Él, por medio de este sacrificio, es que pasa por alto el pecado para nosotros, pero se lo imputa a Jesús. Entonces, la salvación viene de Dios. Si la salvación, una vez que Dios nos la ha dado por el sacrificio de Jesucristo, y dependiese ahora de que tú y yo la mantuviéramos, ¿cuántos de aquí iríamos al cielo? Ni uno, porque habríamos sido salvos un par de segundos. Pues somos una máquina de pecar. No podría sostenerse. Imposible. Nadie podría ser salvo. Entonces, es Dios quien la propicia, es Dios quien la imputa, y también vamos a ver que es Dios quien la sostiene. Romanos 5, 1 al 11. Todos estos son extensos pasajes, ¿no es cierto? No son pasajes aislados. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos justificados gratuitamente por la propiciación que es Jesucristo y por la fe. ¿La fe vino de ti? No, porque dice Efesios que es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes fe, yo tengo fe en Jesús y en su palabra, porque Dios me hizo nacer de nuevo. ¿Ya? Yo estaba muerto en delito y pecado, tú estabas muerto en delito y pecado, por lo tanto, no podía haber fe en nosotros. ¿Estamos? La fe
salvífica, la fe en la verdad de la palabra de Dios. No que la gente no crea en Dios o en un Dios, pero el Dios de la Biblia, solamente por medio de la revelación de su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, es el único que nos da esa fe para creer en Él. Por eso es que la salvación no se pierde. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En la cual estamos? Firmes. El mismo apóstol Pablo escribe de su lucha, ¿no es cierto?, en su naturaleza carnal con su naturaleza espiritual. Sin embargo, nos dice que estamos firmes. Pero esa firmeza viene ¿por qué? Porque es Dios quien sostiene la salvación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya. Entonces, todo ese pasaje es para analizarlo bien, pero habla una y otra vez, ¿no es cierto?, que es Cristo el que ganó, que por Él nosotros somos hoy día reconciliados con Dios, que cuando la palabra débil ahí es incapaces de nosotros mismos obtener esa salvación, Él murió por nosotros. Entonces, vuelvo al punto, la doctrina de la inhabilidad absoluta es tan cierta como la doctrina de que la salvación no se pierde, ¿ya? Porque si el ser humano es incapaz de conseguir su salvación, el ser humano es incapaz de mantener esa salvación. Si no es Dios, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo quienes sostienen nuestra salvación, esa salvación ya la habríamos perdido. Ya la habríamos perdido. ¿Ya? Ahora, vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14. Este es un breve desglose de los versículos, pero obviamente es mucho más profundo que esto. Pero estos son amplios pasajes de la Escritura que hablan de todas las doctrinas bíblicas que hemos estado aprendiendo este último tiempo. Efesios 1, 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es un extenso pasaje que habla claramente de la doctrina de la predestinación, de la elección, de todo el proceso. ¿Cuándo es que tú fuiste salvo? Antes de la fundación del mundo. Ahora, esa salvación se manifestó en alguna época de tu vida. Pero antes de la fundación del mundo, ya en Cristo, ya el Señor nos había escogido, ¿no es cierto? Ahora, la elección dice también que trae una bendición. Dice que nos bendijo en los lugares celestiales. Nos escogió para ser santos. Recuerden ustedes que la salvación... ¿Cuál era? La salvación tiene 3 etapas que la Biblia nos enseña doctrinalmente. Primero, somos salvos de la culpa, del pecado. Eso significa que hemos sido liberados de la esclavitud. De la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Alguien que no ha nacido de nuevo no tiene posibilidad de elegir a Dios porque está esclavo. Solamente Dios es el que nos ha elegido. Es al revés. Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo lo elegí a ustedes. Él ha elegido. Salvos de la culpa. Somos durante este periodo salvos de la influencia, dice ahí, porque no me acuerdo si es con ese, que significa el proceso de la santidad. Vale decir que estamos luchando contra el pecado. Una persona no regenerada, no nacida de nueva, no puede luchar con el pecado o contra el pecado porque es esclava del pecado. Y finalmente seremos salvos de la presencia del pecado, que es el proceso que se llama la glorificación. Entonces, todo el proceso está mediado por Jesús. Él nos salvó, Él nos hace santos, ¿no es cierto? Y Él nos glorifica o nos glorificará. Entonces, estamos en esta etapa, ¿no es cierto? Dice, somos extranjeros y peregrinos y durante esta etapa estamos nosotros luchando contra el pecado. Hoy, ¿por qué podemos luchar contra el pecado? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Sin el Espíritu Santo no tenemos posibilidad alguna de luchar contra el pecado y estamos muertos en delito y pecado o esclavos del pecado, que todos son situaciones sinónimas. Entonces, nos bendijo, nos escogió, nos adoptó, nos hizo aceptables al Padre, nos rescató, nos capacitó, dice que Él nos dio inteligencia espiritual para entender su palabra, nos dio herencia, ahí dice, ¿no es cierto?, ustedes habiendo oído el Evangelio de verdad, mis ovejas oyen mi voz y me van a seguir. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es la posesión adquirida? Posesión adquirida. ¿Quién es la posesión adquirida? Otra vez, que son las arras. Arras son la garantía absoluta. El sello del Espíritu Santo es la garantía absoluta. ¿De qué cosa? De nuestra herencia hasta la redención adquirida para el avance de su gloria. ¿Cuál redención nos falta? La final. Por lo tanto, ¿quién es la posesión adquirida? Nosotros, la iglesia. Él la adquirió, Él la sostiene. Por eso es que la salvación no se pierde. El problema está, hermanos, en que nosotros llamamos hermanos a mucha gente que no es hermano ni hermana. Jesús dijo claramente, cuando María y sus hermanos carnales le tocaron la puerta, dijo, he aquí mis hermanos, hermanas, tíos, parientes. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Si alguien no está haciendo la voluntad de mi Padre, no es mi hermano. No es mi hermano. Aunque haya hecho una declaración de fe, aunque haya asistido a la iglesia. Cuando nosotros oramos por los hermanos alejados, ¿por qué no hay nombres ahí? Que mucha gente ha querido poner nombre. Porque no sabemos si son hermanos. Porque no sabemos si son hermanos o no, si son ovejas de Dios, si son verdaderos hermanos nuestros, volverán al redil, a este o a otro. Pero no podemos porque no sabemos.
Porque la perseverancia de los santos también es un don de Dios. Tú perseveras en la palabra de Dios con todas tus luchas porque Dios está en ti. Sin eso no hay perseverancia. No hay perseverancia. ¿Ya? Entonces, por eso dice el que se aleja, el que abandona. Todo esto, ¿por qué? Porque la perseverancia tampoco depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es solamente obedecer. El que me ama obedecerá mis mandamientos. Y cuando nosotros estamos obedeciendo, el Espíritu Santo está llenándonos. Cuando estamos desobedeciendo, el Espíritu Santo está constrito. ¿Se puede dar eso en un cristiano? Claro, la Biblia lo dice. Pero otra cosa es el que abandona, dice, la fe. El que abandona la fe, no solamente que no viene más a la iglesia, sino que abandona la fe, que comienza a venderse la pomada y que no necesita la iglesia, que no necesita esto, que no necesita esto, eso es apostasía. Ahora, si es un hermano o una hermana de Dios, el Señor en su momento va a tratar por medio de la disciplina con él o con ella. Y volverá, ¿no es cierto?, aquí o a otro redil. Pero, si nunca más vuelve, nosotros nunca vamos a saber si fue o no hijo de Dios. Pero nosotros le llamamos, no, el hermano, me encontré con el hermano la otra vez que le dicen, no sé, el Cuajinay, y todavía yo le llamo hermano. No, Pedro, Juan, Ernesto, Lucho, no sé, el nombre que sea. Pero hermanos y hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y nosotros, me incluyo también, en el ámbito evangélico somos muy ligeros para usar el término hermano. ¿Me entiendes? Hermano. Nosotros le llamamos hermano. Hoy día es tan aborrecible la situación que los apóstatas le están llamando hermano a los católicos, le están llamando hermano a los musulmanes, le están llamando. Entonces, pero eso parte también de una mal uso de la palabra. Mal uso de la palabra. Entonces, es ahí el problema, porque nosotros, este hermano que ven. La Biblia dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ese salieron de nosotros significa que no solamente eran personas asistentes, sino que también pueden haber sido personas que enseñaron, pero que Dios en su momento los saca porque este es el cuerpo de Cristo, es su iglesia. Nosotros no somos adivinos, es Dios, si nos mantenemos fiel, el que también mantiene la salud de su cuerpo. ¿Ya? Recuerda que Jesucristo dice que a la iglesia la ama, la cuida para presentarla sin mancha y arruga. Tú y yo tenemos que ser fiel a Dios. Y Dios, Él va a planchar la iglesia, Él va a estirarla. ¿Ya? Pero este pasaje de Efesios nos habla claramente de que la salvación es algo dado y no es algo que Dios quita. ¿Por qué? Porque Él también lo sostiene. Romanos 8, 28 al 39 dice que nada puede quitarla. Primero vamos a leer el Evangelio de Juan 10, 27 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, ¿cierto? Imagínate la declaración de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Tú escuchaste la voz de Jesús, ¿no es cierto? Y me siguen. Perseverancia. Y nadie las va a arrebatar de la mano de Dios. Nadie las va a arrebatar de las manos de Jesús. Si dependiese de nosotros, ya no habríamos caído entre medio de los dedos de la mano de Jesús hace rato. La salvación no se pierde. El que la salvación no se pierda es una doctrina maravillosa para nuestra vida porque trae justamente esa paz que no es conformidad, sino que es justamente esa libertad para hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Muchas veces a la gente se le enseña que la salvación se pierde en función de pasajes que están fuera del contexto o que hacen una pésima exégesis del pasaje, como por ejemplo el famoso pasaje capítulo 24 de Mateo, que dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Pero ese pasaje, cuando lo estudiamos correctamente, con la exégesis correcta, ¿no es cierto? Ese pasaje, ¿cuál es el contexto? La tribulación, donde ya no es la iglesia. Y efectivamente, los que
estén en esa época y respondan como ovejas de Dios al llamado de Dios, tendrán que perseverar hasta el fin. ¿Ya? Entonces, mis ovejas oyen mi voz, yo las tengo, nadie las va a arrebatar de mi mano, el Padre y yo somos uno. Ahora sí, Romanos 8, 28 al 39. Igual este largo pasaje. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podría quitarte la salvación? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que nos llamó también nos justificó. El que nos justificó nos va a glorificar. Y el que nos justificó es el que nos está santificando. El que comenzó la buena obra la va a terminar. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en ese pasaje, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, copa todas las posibilidades que uno pudiera colocar como argumento de perder la salvación. Lo alto, lo profundo, el hambre, la desolación, todas las cosas. Dice, no, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces le pertenecemos. Somos ovejas de su prado y Él nos tiene en su mano y nunca, nunca nadie puede arrebatarnos de ahí. Vuelvo a insistir. El tema es que nosotros llamamos hermanos a mucha gente que no vive y no obedece la palabra de Dios, y no solamente no obedece, sino que no tiene ninguna intención de obedecer la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el que me ama obedece mi palabra. Y ese amor es puesto por Dios. Por eso dice que a los que aman a Dios, ¿quién puso ese amor hacia Dios en ti y en mí? Dios mismo, ¿no es cierto? Y si Él lo puso, no puede ser defectuoso. Por eso el que intercede por nosotros es, dice, Jesucristo está intercediendo por nosotros. ¿Cómo? Como nuestro abogado. Incluso dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. En el mismo libro de Romanos dice que con gemidos indecibles, el Espíritu Santo, esto no es una justificación para la supuesta hablada en lengua, es el Espíritu Santo quien con sonidos indecibles habla con el Padre, y el Padre que escudriña los corazones sabe lo que el Espíritu está intercediendo por nosotros. ¿Ya? Pero eso no es una palabra que, o es una palabra que malamente se usa para estas pseudolenguas que no son lenguas, porque las lenguas son siempre idiomas según la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros, Jesús intercede por nosotros, por lo tanto, la salvación, el proceso de santificación está asegurado. Por eso es que puede decir Filipenses 1:6 que el que comienza la buena obra la termina, porque es Él el que la va haciendo, a tal punto que vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pausa. Entonces dice primero, hermanos míos, queridos míos, hijitos míos, como a veces también dice el apóstol Pablo, estoy feliz porque ustedes son de verdad, porque se portan y obedecen al Señor no solamente cuando yo estoy, que sería como religioso, sino que cuando yo no estoy. ¿Ya? Y entonces ahora les dice
ocúpense, ¿qué cosa? Ocupados en vuestra salvación. No ocupados para ser salvos, ya lo son, ya la tienen, sino que ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Qué es lo que hace el cristiano? El temor de Dios. Recuerda que tenemos que tener temor de Dios, temor y temblor. Eso es lo que está diciendo, pero ya somos salvos. Ahora, ¿qué significa ocuparse en la salvación? Que ya la tenemos. Hacer tesoro en el cielo, ¿no es cierto? Los frutos espirituales. Vale decir, realmente obedecer. Obedecer. Cuando nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, en nuestra salvación, ¿qué es lo que ocurre? Versículo siguiente. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando tú y yo nos ocupamos en nuestra salvación en obediencia, Dios va colocando ¿qué cosa? El querer y el hacer. El querer y el hacer. Si tú y yo no nos ocupamos en nuestra salvación, no tenemos temor de Dios o no somos obedientes, el Espíritu Santo se constriñe. Cuando somos obedientes, el Espíritu Santo nos llena. La llenura del Espíritu no es una experiencia mística, emocional, desordenada y en algunos casos vergonzosa. No tiene nada que ver con eso. La llenura del Espíritu Santo es cuando tú, en obediencia a Dios, vas viendo cada vez más la profundidad de Dios y vas entendiendo cada vez más la Escritura y vas desarrollando una madurez que te va a llevar y nos va a llevar a el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo nos va llenando. Por eso es que la llenura del Espíritu, ¿no es cierto?, es un proceso transformador. Por eso es que ahora lo que buscamos, ya no necesitamos buscar el sello del Espíritu, ya somos sellados. La unción del Espíritu, que es otra palabra sinónima a sello, ¿no es cierto?, ya la tenemos. Cuando alguien te dice, busca la unción, aquí está la unción, eso es mentira, eso es herético. La unción no es algo que yo deba buscar. La unción es algo que ya tengo. Lo que tengo que hacer ahora es que el Espíritu Santo me llene. Recibe la unción o cualquier tipo de estos lenguajes que a la gente le encanta, ¿no es cierto? Donde se sienten y toda esta cosa y sienten que están vibrando y el Espíritu los está tomando y cosas así. Todo eso es herético. Herético, herético. La unción era del Antiguo Testamento. Lo que claro. Claro, que era justamente el separar a alguien, pero nosotros somos separados en Cristo y cuando somos sellados somos también ungidos. ¿Ya? No es una unción ceremonial porque ninguno de nosotros es rey ni ninguna cosa por ese estilo, ¿no es cierto? Que era lo que se usaba también en el Antiguo Testamento, sino que la unción es justamente la presencia ya del Espíritu Santo en nosotros, la unción del Espíritu. No hay que buscar nueva unción, no hay que ir detrás de la unción, no, nada de eso. Todo es un lenguaje herético, confuso, herético, torcido y que busca manipular a las personas. Así como cuando a la gente se le dice que la salvación se pierde, ese es un proceso de manipular a las personas. ¿Ya? Y no debemos jamás, como dice 1 de Pedro 5, actuar nosotros con coerción sobre nuestra hermandad, sino que todo lo contrario, tenemos que ser ejemplos para ellos. La salvación no se pierde. Si tú eres un hijo, una hija de Dios sellada por el Espíritu Santo, la salvación jamás se va a perder. Jamás. ¿Ya? Entonces dice que Él coloca el querer y el hacer. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es ocuparse de la salvación? Primero, hacer todos sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué significa eso? Con un corazón no quejumbroso, sino con un corazón siempre agradecido. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, Él coloca el querer y el hacer, no la puede quitar, Él la sostiene. Nada podrá separarnos del amor de Dios, nada podrá separarnos nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y ocuparse de la salvación parte, ¿no es cierto?, dice, con un corazón siempre agradecido, realmente alegre, gozoso en el Señor y no un corazón quejumbroso. Hebreos 12, 1 al 11, nos va a hablar también más acerca de
ocuparnos. Este es el último pasaje que vemos. La próxima semana vamos a ver la evidencia de la salvación en nuestra vida, porque ciertamente somos pecadores, estamos redimidos, tenemos una lucha y a veces hasta las personas más piadosas han sentido que por la manera de pensar o de actuar no son cristianos. Alguien realmente a veces piensa cómo es que Dios todavía me tiene paciencia y todo eso, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que nuestra relación con el pecado es distinta. Es distinta. Y justamente el dolor por el pecado, ¿no es cierto?, es una de las señales claras de que somos hijos de Dios, porque es el Espíritu Santo en el que nos redarguye. No es nuestra conciencia. La conciencia la tenemos ya cauterizada, la conciencia nos va a justificar todo, pero el Espíritu Santo no. Pastor, una pregunta. Cuando Jesús habla de que el mal árbol no puede dar buen fruto, ¿no es cierto? Ajá. Entonces vemos a estos falsos profetas y vemos que se ven piadosos, pero en realidad eso no es un buen fruto. No, el concepto de la piedad no tiene relación, por eso es que nosotros, mira, perdónenme ustedes, no se trata de que uno trate de abolir las cosas, pero el gran problema que tenemos nosotros los cristianos, y ahora hablo de nosotros como cristianos, es que tenemos una carga emocional muy grande con las cosas. Entonces, la piedad y todas esas cosas las relacionamos con actitudes X, posturas X que pueda tomar alguien, ¿no es cierto? Y no desde el punto de vista escritural. Pablo era un hombre piadoso, pero probablemente al tipo de cristiano que estamos hoy día sería un hombre casi bárbaro, duro, ¿no es cierto? Falto de amor. Porque estamos nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Por eso es que vamos a leer Hebreos 12, 1 al 11. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros en este corto proceso camino a nuestra patria celestial? ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Ya? ¿Pero qué es lo que más necesitamos? ¿Cuál es tu tendencia natural? A pecar. Entonces, ¿qué necesitamos? Chachazo. Que me lleven por el camino. No que me den, porque no sé. Entonces, claro. Entonces, la Biblia, en un 90% o más, es exhortación, 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 exhortación. Cuando se habla del amor de Dios, veamos qué es lo que dice la palabra. Hebreos 12, 1 al 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Y hoy día nosotros tenemos una nube mayor que la que ellos tenían. Tenemos 2000 años de mártires, de personas, de hermanos y hermanas nuestras que sangraron, dieron su vida por la causa. despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ocuparse es una actividad, es una acción, es un acto. Estoy corriendo una maratón. ¿Ya? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, cada vez que nosotros nos sintamos como oprimidos, perseguidos, miremos a Jesús. Él sí que sufrió contradicción porque él no cometió pecado. Y lo sufrió por nosotros. ¿Ya? Y él dice que es el autor y consumador de la fe. Por eso es que la fe no viene de ti. Yo no tuve fe en el Señor. El Señor me dio vida y por eso tuve fe. Por eso tuviste fe. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ese es un larguísimo pasaje que habla de la máxima expresión de amor de Dios hacia nosotros hoy día, que es disciplinarnos. Disciplinarnos porque el Padre nos ama. Y si somos sus hijos y nos desviamos, más todavía Él va a llegar a azotarnos porque nos ama. Si no ocurre eso, no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice? Obedecer, 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 obedecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos es porque lo amamos. Y lo amamos porque también sabemos que Él
nos ama, ¿no es cierto? Y que la mayor expresión de amor por mí es que Él me corrija del mal. La Biblia es un libro para corregir al pueblo de Dios, por eso es que no se puede aplicar al mundo, ¿cierto? Es para corregirnos a nosotros, al pueblo de Dios. Entonces, eso es ocuparse en nuestra salvación, pero la salvación nunca jamás se pierde, porque hay un sello divino, una garantía divina que, ¿no es cierto?, nos mantiene siempre en la mano del Padre. Y estamos a la espera de la tercera etapa, que es nuestra glorificación. ¿Ya? Esa es la etapa a la que estamos esperando. Ya sea si el Señor viene por ti o por mí hoy día en la noche, o en un par de días más, o si viene el rapto. ¿Ya? Pero esa es la etapa que no estamos. Entonces, por eso, mientras estamos aquí, dice, corramos con paciencia la carrera, ocupémonos en nuestra salvación, con temor y con temblor. Es lo que Dios quiere, es la obra de Dios para nosotros. Antes de cualquier cosa, antes de pensar en hacer algo por o para Dios, es qué es lo que Dios tiene que hacer en mí. ¿Ya? En mí. Ok. ¿Alguna pregunta? La próxima semana vamos a ver la doctrina de la evidencia de la salvación. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando justamente de, la Biblia lo nombra la palabra doctrina, es de el estudio correcto de la Biblia. La Biblia explica la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. ¿Ya? Todo surge dentro de la Escritura, con una lógica, ¿no es cierto?, del pensamiento de Dios.